Cuando Gustav Klimt fallece, en los primeros días de febrero de 1918, es uno de los artistas más famosos de su época y se había transformado en un desconocido. ¿Qué tienen en común los fenómenos de Klimt y Mozart? Ambos gozan de un afecto incondicional. Estar de igual a igual con Gustav Klimt puede ser más fácil para una sociedad cultural contemporánea que a menudo confunde el valor artístico con el valor de mercado. A través de esta increíble popularidad, esta infiltración mundial en la cultura popular, Klimt se ha vuelto muy unidimensional. Es el artista dorado, el gran artista, el hombre de las magníficas orgías de color. Pero es mucho más que eso. Creo que nunca se puede estar a la altura de Klimt, porque siempre piensa y trabaja en términos súper individuales más grandes. Él se replegó mucho como persona, nunca se representó a sí mismo. La historia del arte de las últimas décadas ha cometido el gran error de intelectualizar a Klimt. Creo que hay que reparar eso. Klimt era un hombre muy simple. Vivía en un apartamento con sus dos hermanas y su madre. Nunca tuvo un apartamento propio. A partir de eso y de la biografía que conocemos, creo que se ha vuelto necesario mostrar a Klimt como realmente era. Gustav Klimt es un imán para las masas y las taquillas. Su obra también existe en forma de imán para refrigeradores. Es una maldición o una bendición que todos tengan acceso a la obra de Klimt sin descifrarla primero y que sobreviva a las campañas de marketing más insensibles sin secuelas permanentes. Estoy convencido de que Klimt no hubiera tenido ningún problema con los imanes para el refrigerador, lápices, bolígrafos, etc. Él tomó el rumbo de la obra de arte total, vivió para eso. Marian Wijsens-Bracken es neerlandesa y experta en el tema Klimt. Sin embargo, vive un poco al margen de la Klimt-manía. Desde hace décadas conoce muy de cerca la obra gráfica de lápiz y carbonilla que alberga el Museo Albertina de Viena. El lenguaje de las líneas es muy inmediato, muy personal. El dibujo es la mejor forma de sentir su personalidad. Y cuantos más dibujos conoce uno, más precisa es la imagen que uno tiene de él. Uno sigue pensando y se le ocurren ideas nuevas. La red, los criterios con los que uno evalúa son cada vez más minuciosos. Una exhibición de Klimt, ya sea en Viena, Melbourne o Nueva York, es un mega evento. La razón tal vez sea porque el apellido Klimt se puede pronunciar desde Japón hasta Estados Unidos y su obra prácticamente no se enfrenta con reservas de ningún tipo. Observar su obra a través del tiempo más bien parece satisfacer un profundo anhelo interior, más allá de los paradigmas y tendencias. Este Klimt existe desde hace 150 años. Y tengo la impresión de que cada década inventa a un nuevo Klimt. Eso es lo que lo caracteriza, el potencial de ser el punto de partida para tantas épocas, personas e intereses distintos, a la vez que sigue siendo cuestionable en el mejor sentido de la palabra. Por decirlo así, si no hubiera interrogantes en torno a Klimt, lo olvidarían, pero vemos exactamente lo contrario. Sigue siendo cuestionable en el mejor sentido. Gustav Klimt nació en la clase social más baja del Imperio austrohúngaro. Su padre, Ernst Klimt, ejercía el oficio de grabador. Su madre, Anna, provenía de los suburbios de Viena. Gustav era el segundo de 7 hermanos.
Nació el 14 de julio de 1862 en condiciones humildes en un pequeño apartamento de una sola habitación sobre la calle Linzerstraße, en el suburbio vienés de Baumgarten. La familia Klimt tuvo que mudarse muchas veces. Si el padre tenía trabajo, vivían en apartamentos sencillos. Cuando se quedaba sin empleo, vivían en los desacreditados bloques de apartamentos de la periferia, pensiones de mala muerte de inmigrantes, jornaleros y desempleados. Después de la escuela pública, Gustav Klimt asistió a la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Viena, gracias a una pequeña beca que recibió a los 14 años de edad. Allí obtuvo una formación intensa en artesanía y diseño artístico. En la colección de la actual Universidad de Artes Aplicadas todavía hay sorpresas. Este es el denominado catálogo principal. Al abrirlo, nos encontramos con una descripción pormenorizada. Escuela preparatoria. Y aquí está Gustav Klimt, donde se indica dibujo figurativo y ornamental, y después empleo y con éxito. Por lo tanto, se ve que era un excelente alumno. Ferdinand Laufberger era el profesor de dibujo y pintura. Klimt estuvo en su clase y este profesor fue muy importante para él. Sin duda, él expandió y amplió la destreza de Klimt, de modo que éste aprendió mucho, sobre todo de ese estilo de dibujo y pintura de exactitud casi fotográfica. El trabajo más antiguo de un desconocido de 16 años de edad, creado cuando la imagen urbana de la ciudad imperial comenzaba a cambiar drásticamente. Orden Imperial del 20 de diciembre de 1857 del emperador Francisco José I a su excelencia el ministro del Interior, Barón von Bach. Estimado Barón von Bach, es mi voluntad que la expansión del centro de la ciudad de Viena se lleve a cabo lo antes posible y se tenga en cuenta la regulación y el embellecimiento de la corte y la capital del imperio. Con estas líneas imperiales se inició la construcción de la avenida de circunvalación de Viena. Se pulieron las antiguas murallas de la ciudad y se construyó un bulevar con magníficos edificios. El estilo arquitectónico, cuyo objetivo era revivir la arquitectura de épocas culturales pasadas, pasó a la historia de la cultura como un historicismo vienés. El gran maestro de esta idea artística y su ejecución fue el pintor y decorador vienés Hans Makart. El deleite pintoresco y embriagador de dimensiones teatrales y gigantescas se convirtió en el estilo a seguir para el diseño de las edificaciones de la avenida. Resulta y es bien sabido que a partir de la fundación de la secesión en 1897, Klimt es, en términos actuales, una estrella mundial y antes estaba a la sombra. Pero ya tenía 37 años de edad y creo que es muy divertido que haya comenzado una verdadera carrera a temprana edad y eso se conoce poco. Klimt se agrupó de muy joven con su hermano Ernst y Franz Mach para crear una compañía de pintores. Los muchachos tenían 15, 16 y 18 años de edad, fíjese qué jóvenes, y encontraron trabajo. Así es como en 1886 Klimt recién tenía 23 años de edad. Llega el gran encargo de los frescos en el techo del Teatro Imperial. La compañía artística recibió el encargo bajo circunstancias fatídicas. Hans Makart murió inesperadamente. Otros compañeros importantes del gremio estaban ocupados con las obras de la avenida de circunvalación. La firma del contrato prevé la creación de 10 frescos en el techo de la escalera del Teatro Imperial. Se establece la suma exorbitante de 10.000 florines en concepto de honorarios para los hermanos Klimt y su compañero, Franz Mach. Gustav Klimt
realiza 13 pinturas en las superficies libres de los arcos y entre las columnas de las escaleras del Museo de Historia del Arte. Las pinturas están a unos 12 metros de distancia del punto de vista normal de un visitante. Es mucha distancia como para reconocer qué sello de Klimt surte efecto en estas obras. Solo un examen minucioso posterior permite una comparación directa con la obra de su hermano Ernst y su compañero de estudios Franz Masch y muestra con qué destreza Gustav Klimt llevó a cabo este cometido tan difícil de resolver. Sus representaciones del antiguo Egipto y la antigua Grecia y Roma se convierten en la primera manifestación de la obra revolucionaria posterior del modernista Gustav Klimt. Gracias a su popularidad internacional, las obras de Klimt encabezan la lista de deseos de los museos. Cuando una de sus pinturas viaja hoy en día, comienza una empresa logística intensa unida a un riesgo potencial considerable y enormes costos. Pueden considerarse afortunadas las instituciones como el Belvedere de Viena, que poseen una inmensa colección de Klimt, y es más probable que se encuentren en la situación del arrendador, ya que todos los riesgos y costos corren por cuenta de quien alquila las obras de Klimt. Uno de los retratos femeninos más bellos de Gustav Klimt se va de viaje. Los viajes son una cuestión delicada. Por eso, muchas personas vigilan el acontecimiento. Esta es Sonja Knips, una de las obras más importantes de Gustav Klimt. Fue su primer retrato cuadrado y además cambió totalmente su técnica para pintar. Murió su hermano, murió su padre y se sumió en una profunda depresión. Durante algunos años no hace nada, no crea nada hasta que de repente, en el contexto de la creación de la Secesión, comienza a trabajar nuevamente y toma como referencia sobre todo a los pintores belgas. Con la ayuda de la pintura belga logra encontrar un estilo propio otra vez. Y esta obra de Sonja Knips es uno de los ejemplos más bellos. Aquí comienza el Gustav Klimt que conocemos y tanto apreciamos. Los restauradores inquietos son los acompañantes permanentes. En cada centímetro cuadrado buscan con lámparas y lupas la menor impureza en el rostro inmaculado de Sonja Knips. Colgar la obra es cosa del jefe y siempre es un ritual. Bueno, ahora yo diría que lo centremos, señor David. Movamos el cuadro un poco hacia la izquierda, pero solo un poco, unos 5 centímetros. Determinar la ubicación perfecta puede ser fascinante o agotador para el observador profano. No es infrecuente que las obras de arte se cuelguen en otra parte pocas horas antes de inaugurar una exposición, después de haberlas reubicado ya varias veces. Sí, hermosísimo. Esta vez, un viaje a Venecia vale la pena. Gustav Klimt irá al Museo Correr, ubicado en la Plaza de San Marcos. Gran parte de las obras llegan del Palacio Belvedere de Viena. El jefe de la exposición espera la llegada del transporte. Es una dama célebre que, por supuesto, llega en barco y después inicia el trayecto corto pero impactante por la Plaza de San Marcos en una caja azul que en la jerga recibe el nombre de caja climática. Pasa junto a los turistas que seguramente tomarían fotos de la caja azul si supieran lo que contiene. Los últimos metros se hacen de manera vertical. Un andamio facilita el acceso al interior del museo. Y Judith I ya está lista para pasar por la inspección. Es una pintura temprana del período dorado para la que también Adele Bloch-Bauer probablemente haya posado como modelo. Durante su primera visita a Venecia, Gustav Klimt estuvo en compañía de otra mujer famosa.
Esa estadía es memorable por partida doble. A Gustav Klimt le daba mucha pereza viajar. ¿Qué hizo? Viajó algunas veces a Venecia, estuvo en Florencia, por supuesto, en Génova y viajó una vez a España. Y básicamente nada más. Es sorprendente. Cuando uno está en Venecia y contempla este ambiente magnífico, Klimt absorbió Venecia, la disfrutó. Eso se nota. Su mundo visual lo encarna, después de todo. Pero la amó y tal vez acabó desencantado en cierto modo. Su primer viaje fue en 1899 y lo hizo con Alma Schindler, la futura esposa de Gustav Mahler. Por supuesto que no viajó sola. La acompañaba Karl Moll, su padrastro y un gran grupo de amigos. Y en Venecia sucede que Klimt se enamora de Alma Schindler. Llegan a darse un primer beso y a intercambiar una fotografía que Klimt adoraba. Y después sobreviene la discordia, ya que Karl Moll descubre lo del beso. Karl Moll descubre que su hijastra de pronto comienza una relación con un artista mucho mayor. Klimt se enamora de Anna al tiempo que todavía mantiene una relación con su cuñada. Al mismo tiempo empieza a enamorarse de Emily Fluge. 2 meses más tarde nace su hijo, Gustav Ussicki. Y 2 meses después, otro hijo, Gustav Zimmermann. De modo que hay una estructura muy compleja alrededor de Gustav Klimt. Como dije, Venecia es un suelo maravilloso. Pero el amor por Alma Schindler acabó sin dudas aquí en Venecia. Si la historia de amor fallida ofrece a la posteridad un tema más de discusión sobre el mujeriego Gustav Klimt, su visita a la Basílica de San Marcos durante este viaje será de importancia central para su obra futura. Entonces entra a la Basílica de San Marcos. ¿Y qué ve? Un centelleo dorado. Y después, cuando se abre paso, ve los magníficos mosaicos. Eso marca tanto su experiencia que, en esencia, decide introducir el oro a su mundo visual y elaborarlo. El Museo Leopold de Viena durante los preparativos para una exposición de Klimt muy especial. Esta exposición no puede ni quiere prescindir de las grandes pinturas de su propio inventario ni la de sus préstamos. Pero la atención se centra en el Gustav Klimt privado, un aspecto sobre el que hay más conjeturas y fantasías que certezas. Un primer e importante acceso son las fotografías. Tenemos la fortuna de poder mostrar una gran cantidad de documentos fotográficos del legado, de colecciones privadas y de museos e instituciones públicas sobre la vida de este artista excepcional, como ninguna exhibición pudo hacerlo hasta ahora. Tenemos fotos privadas de Klimt celebrando la Navidad con su familia y también tenemos el Klimt oficial de traje. Gustav en traje de 3 piezas, Gustav como pensador y el famoso Gustav Klimt con el delantal de pintor y el gato en sus brazos. Por supuesto que es una gran puesta en escena de Gustav Klimt. Nos mira con ese delantal, una prenda sencilla. Sabemos que es de color azul. Klimt consiguió ese delantal con galones tan bonitos en los hombros y escote amplio, muy cómodo. También es muy agradable desde lo fotográfico, la mirada sugerente del artista, la mirada del pintor, un hombre sensible, muy lúcido visualmente. Y prácticamente hay una repetición encantadora en el pequeño gato que sostiene en los brazos. También está el Klimt privado, el Klimt que necesita replegarse, el que busca el refugio, y el lugar especial para ello es, ante todo, el taller. El taller es un lugar muy aislado, pronto un lugar legendario. Como artista, Gustav Klimt era una persona expuesta, y a muchos les hubiera gustado echar un vistazo por el ojo de la cerradura. Muy poco de lo que sucedió tras las puertas del taller puede considerarse cierto. Un día en el taller duraba entre 8 y 9 horas,
y Klimt tarareaba o silbaba el Lindenbaum de Schubert durante el trabajo. Los amigos hablan de un Klimt sumamente irascible y descontrolado cuando lo sorprendían visitas no anunciadas. Y a partir de sus grandes escándalos, de los que aún queda por descubrir, habría colocado un letrero en la puerta del taller que rezaba: «Inútil tocar, no abriré». El taller, el artista y su modelo. Lo que puede estimular las fantasías bochornosas de algunos, facilita los descubrimientos de los otros. Por ejemplo, ¿cómo era la relación de Gustav Klimt con las mujeres? Creo que se organizó bien. Vivía con su madre y las hermanas que lo cuidaban. Y en lo de Emily, que seguramente aceptó su arte y que sin duda era una mujer sensata e interesante con la que podía estar a tono en el escenario social. Y después estaban las modelos y las madres de sus hijos, y así sucesivamente. Es decir, tomaba de cada mujer lo que le convenía. Sí, ese es un aspecto en el que creo que fue bastante egoísta. La psicología no se cansa de observar hasta qué punto la imagen femenina de Klimt quedó marcada por el vínculo espacial de por vida con su madre y sus hermanas, y cuáles fueron sus consecuencias en cuanto al goce de su líbido. Tal vez lo más esencial, ya que el resultado visible de la estructura psicológica enigmática de Klimt se refleja en su obra. Ningún otro artista de su época supo cómo representar a la mujer en ese equilibrio entre la autoestima, el erotismo, la belleza y el peligro. En Viena se conocen las direcciones de 4 talleres de Klimt. No se conserva ninguno de esos lugares míticos. Su último domicilio laboral, en la calle Felmutgasse 11, en el coqueto barrio vienés de Hietzing, se despierta ahora de un sueño de casi 100 años. Un amigo recuerda: cerca de Unterseinfeind, la última estación de metro, está la pequeña callejuela semirural, donde Klimt trabajó durante los últimos años. Así que fui a verlo y me costó encontrar la entrada casi tapada por los arbustos. Pero entonces Klimt vino a mi encuentro y me condujo a la habitación donde solía trabajar desde la mañana a la noche. Taciturno, como quien ha perdido la costumbre de hablar con la gente, les mostraba a las visitas los dibujos de los últimos días. Movía junto a la ventana los caballetes con sus últimos cuadros y después se quedaba en silencio detrás del espectador. En su último taller, por ejemplo, en Hietzing, hay fotos de ese taller iluminado por la luz norte. Se ve el tablero de dibujo, la gran cama donde posaban las modelos. Se ve el caballete con las pinturas. En esa habitación pintaba y dibujaba. Meditaba cuando estaba entre sus 4 paredes. La palabra hablada no me es familiar, sobre todo si debo decir algo sobre mí o mi trabajo. Estas son las auténticas palabras del artista taciturno que, cuando hablaba, lo hacía en el tosco dialecto vienés. Más sorprendente aún es la oferta para los visitantes en el marco de la exposición del Museo Leopold de Viena. Tenemos en la exposición una vitrina que atraviesa la exposición como un hilo conductor. Son 400 postales, cartas y correspondencia que Gustav Klimt le escribió a Emily Fluge a lo largo de su vida.
Esas postales son una pequeña aventura en sí mismas. Si uno observa de dónde son, de cuándo, qué motivos tienen, podemos leer los viajes. ¿Qué escoge? Tenemos magníficas postales de la Wiener Werkstätte. Están los motivos de los viajes. No le gustaba mucho viajar, pero cuando viajaba, escribía muy a menudo y hay días en los que escribe hasta 8 postales solo para Emily Flügge. A la señorita Emily Flügge, 11 de julio de 1908. Creo que subí de peso. Regresaré de Múnich enmarañado y grosero. 24 de febrero de 1909. ¿Qué tal en el exterior con los idiomas extranjeros? Yo estoy acongojado y muy retraído. 10 de julio de 1909. Por desgracia no puedo consolarte. ¿Sabes cuánto me duele la idiotez sin fin de los contemporáneos? Hoy debería pintar. Me saldrá miserable. Saludos cordiales. Gustave. Está en París, comenta si la ciudad le gusta o no y después le comunica a Flügge, lo que es inusual, que no ha visto ninguna mujer bonita, nada digno de mención para él, por decirlo así. Mensajes extraños. Es un mensaje inusitado, pero Emily Flügge fue sin duda el principal sostén que Gustav Klimt tuvo en su vida. Muchos compañeros de historia de la cultura se dedican al estudio de la relación entre ambos. Lo que siempre queda es el hecho de que ambos transitaron juntos por la vida y, por lo visto, creo que las fotografías son de gran ayuda. Tenían caracteres muy fuertes y se apoyaron mutuamente a lo largo de su vida. Cuando Klimt pintó el famoso cuadro de Flügge en 1902, la relación tan difícil de definir ya tenía 10 años. Helene, la hermana de Émilie, se casó en 1891 con Ernst, el hermano de Klimt. Para los dos hermanos, esta boda significó el acceso a la alta burguesía vienesa y al mismo tiempo la entrada a un mundo cotidiano refinado y de un ambiente más compacto. Al parecer, la pintura no contó con la aprobación de la modelo y Klimt la vendió en 1908 al Museo Histórico de la ciudad. Hasta hoy se la puede ver allí. Emily Flügge no era una dama común de la época, sino alguien especial. Junto con sus dos hermanas, tenía un salón de modas en Viena. Es decir, que era una mujer de negocios, era independiente, ganaba dinero. No era como la mayoría de las otras mujeres burguesas de la época, que dependían del hombre que se casara con ellas. Creo que una persona así podía estar a la altura de un espíritu artístico como el de Gustav Klimt, y que seguramente fue una relación diferente de las que él tuvo con otras mujeres. El refugio de Klimt en los meses de verano era el lago Attersee, situado en el distrito de Salzkammergut, en Alta Austria. Las semanas que pasaba aquí en compañía de la gran familia Flügge eran un descanso de las constantes discusiones que surgían en Viena sobre su persona y su trabajo. En la mañana del 11 de enero de 1918, Gustav Klimt sufrió un derrame cerebral mientras se vestía que le provocó una hemiplegia. Lo llevaron a la clínica privada Lug, en la calle Marianengasse de Viena, el lugar donde se había muerto Gustav Mahler 7 años antes. El deseo de Émilie Flügge de que Klimt recibiera atención domiciliaria no se pudo cumplir. Tras una mejora inicial, Klimt debió ser trasladado al vecino Hospital General de Viena el 3 de febrero.
Debido a las escaras por decúbito, fue indispensable un tratamiento en cama de agua. El expediente médico de Gustav Klimt desapareció del archivo del hospital. Por eso, no hay una explicación comprensible de por qué al moribundo le quitaron completamente la barba característica. Desde el punto de vista médico actual, se lo interpreta como una medida justificada desde lo higiénico y asistencial. Que venga Emily. Fueron, aparentemente, las primeras palabras de Klimt después del infarto cerebral. Nunca se casaron ni convivieron bajo el mismo techo. Se supone que los amantes de El beso fue la realización del deseo de Klimt. Emily fue su compañera hasta la muerte, pero tal vez nunca se sepa si realmente fueron pareja. El 30 de diciembre de 1917, un mes y medio antes de su muerte, Klimt escribe la última postal que Emily recibió. Querida Emily, por desgracia las circunstancias me obligan a felicitarte por escrito. Es un saludo desde lo más profundo y te deseo un año nuevo felicísimo como ambos necesitamos tan urgentemente. Pienso mucho en ti y me alegraré muchísimo de volver a verte. Mis más cordiales saludos, Gustav. El 6 de febrero de 1918, a las 6 de la mañana, Gustav Klimt muere de una neumonía causada por la primera ola de gripe española que azotó Europa. Nada menos que Egon Schiele hizo el dibujo de Klimt sin vida que representa a un desconocido. Hasta los años 60 del último siglo, la tumba de Klimt en el cementerio de Hietzing estuvo rodeada de árboles viejos y hiedra, hasta que también ese entorno indómito se adaptó y se arregló. De la carta de un Gustav Klimt a un barbado e inconformista, a la Cooperativa de Artistas Plásticos de Viena, residente en la Casa de Artistas de Viena. Como es sabido, un grupo de artistas plásticos ha intentado hacer valer sus opiniones artísticas desde hace años. Esas opiniones culminan en la necesidad de relacionar más animadamente la vida artística vienesa con el desarrollo progresivo del arte en el extranjero. De acuerdo con la experiencia, estos años de afán no han recibido la debida comprensión. En vista de esto, el grupo indicado de artistas ha tomado la decisión de renunciar a la continuación de sus apariciones dentro de la cooperativa y perseguir sus objetivos independientes de la misma. El resultado fue la creación de la Secesión vienesa. La secesión realmente se concibió como un templo de las artes. Subimos los peldaños, ya la escalera nos eleva. No estamos al nivel del suelo, sino como en un templo al que nos estamos acercando. Y luego uno entra en esta caja negra, cubo blanco, donde cada vez ocurre algo diferente, como un escenario con una luz natural perfecta, luz de techo sin ventanas que puedan perturbar la suspensión del arte, sino en este recinto casi sagrado. Gustav Klimt, la figura central, el presidente de esta asociación de artistas. ¿Cómo se representa? En cualquier caso, se representa como un artista sin corbata ni camisa. Tiene uno de esos delantales de pintor diseñado por Emily Flügge y el pincel en mano. Es importante para él. Es un artista, está junto al caballete y así es como quiere que lo perciban. En 1898, el taciturno Klimt pinta ese cuadro capaz de documentar mejor que muchas palabras la inminente revolución en la escena artística vienesa de la época. Palas Athenea era simplemente la imagen programática de la secesión. Palas Athenea era la diosa de la ciencia, el arte y la guerra. En el peto tiene la famosa cabeza de la medusa que saca la lengua.
Esto se podía interpretar fácilmente como un gesto de burla a los críticos de la secesión, y así es como se interpretó. La otra historia es una pelea de fondo, la pelea de Hércules y el Tritón. Tritón era un monstruo marino. Hércules, el joven héroe radiante que vence ese monstruo sombrío y terrible, por supuesto, lo que no es más que un símbolo de la lucha de la secesión. Los jóvenes artistas pujantes contra la Casa de Artistas, la Asociación Obsoleta y Conservadora de Artistas de Viena. El arte necesita libertad y el tiempo necesita arte. No el arte del pasado, sino el del presente, ahora, el actual. Klimt lo internaliza como ningún otro. Y ahora se ve con cuánta pasión se perciben esas obras de Klimt, tanto a favor como en contra. Qué fuertes son los coros de aprobación y rechazo, a menudo con un poder verbal que hoy ya no dominamos. Para la exposición de la secesión de 1902, Gustav Klimt creó el friso de Beethoven en honor al artista alemán Max Klinger. La obra al respecto, que el conocido periodista Ludwig Hefesi escribió antes de la inauguración de la exposición. Klimt le dio los últimos retoques a su extraña pintura, un friso en toda la habitación. Otra vez se oirá un estrépito infernal en todo el mundo, donde todos son tan mojigatos. La redención del hombre débil, vapuleado por las fuerzas enemigas, a través de El beso para el mundo entero, se hundió bajo el rugido de la opinión pública, que no podía encontrar paz entre lo horrible y lo celestial. Mientras Klimt provocaba un escándalo sin precedentes en las artes plásticas, con su representación explícita de la redención del hombre atormentado que busca la felicidad, otro inconformista de la escena artística austríaca empezaba a escribir su obra más célebre y escandalosa. Apenas un año después, Arthur Schnitzler acabó su obra de teatro La Ronda. A ambos los odiaron por escribir y representar eso de lo que no se podía hablar. Schnitzler sentía que su tarea era herir el nervio de una sociedad que reprimía. Y durante mucho tiempo, Klimt permaneció indiferente al estado de ánimo de una opinión pública histérica cada vez que lograba darle forma a su verdad desde sus posibilidades y con su mirada. Son los acaudalados representantes judíos de la alta burguesía vienesa, industriales como Lederer, Bloch-Bauer y Wittgenstein, que apadrinan a Klimt y pagan sumas exorbitantes por los retratos de sus esposas. Y se nota que el nombre de Klimt, no solo en la actualidad, se relaciona mucho con el oro y el dinero. En vida ya era un artista cotizado, uno de los artistas más caros del mundo. Por un buen paisaje o un buen retrato, uno casi se podía comprar en esa época una mansión en Aterce, por ejemplo.
Los expertos en Klimt también son buscadores de oro. Por ejemplo, cuando se descubren rastros de este en un cuadro de Klimt recientemente adquirido por el Belvedere de Viena. Sí, de ese lado. Por todos lados, allí arriba, por todos lados. Es genial. Y podría ser, y sería una sensación, si el cuadro originalmente hubiera tenido un fondo dorado. Eso concuerda aún más con su idea de poner de relieve a la mujer, porque en realidad es muy homogéneo, viene de todas partes, sobre todo del medio. Si nos ayudamos con una cámara infrarroja, lo sabremos. Lo que vemos aquí muy claramente son estas partes doradas. Toda la pintura está llena de piezas de oro diminutas. Y lo que notamos ahora es que las partes doradas no están pintadas ni aplicadas, sino que están debajo de la capa de pintura, debajo de esa pincelada verde que se extiende por el lienzo. Por eso se puede suponer que trató el fondo con una capa de oro, posiblemente la superficie completa. El oro de Gustav Klimt lo colocó en exceso sobre algunos de sus lienzos, como si hubiera sabido que el oro causa un efecto hipnótico. Uno es presa fácil de la seducción, la tentación y la ilusión que causa el brillo mate. Quizás Klimt haya hecho una jugada muy inteligente con su dorado excesivo, para desviar la atención de un entorno y una posteridad demasiado curiosos. Su obituario dice: detrás del muro que Klimt construyó a su alrededor, sus amigos apenas pudieron echar un vistazo. Un muro que quizá levantara con oro.